Hoy en la mañana, entre comillas mañana, porque empezamos el culto a las 12, pero lo decimos así para dividir los cultos, les hablaba a los hermanos de cosas que están por venir, y yo, déjenme decirles nuevamente lo que le dije a los hermanos en la mañana. Hay hermanos que no les gusta oír de estas cosas. Bueno, perdónenme, no lo hago para molestarlos, al contrario, lo hago para que en alguna manera se preparen en todos los sentidos. Hay hermanos que les da miedo todo esto, y humanamente hablando a nadie nos gusta pasar por incomodidades. Sí, mil disculpas, se me estaba escapando, hermanos. Mandaron la información para los funerales del papá de nuestro hermano Israel Suchi. Ahorita lo van a poner en pantalla, viene la dirección y todo, para si alguien quiere acompañarlos hoy a las 7, es el primer servicio, y luego el martes, como está ahí en la pantalla, el martes a la 1 de la tarde para de ahí salir al cementerio, y ahí está la dirección también donde van a hacer estos servicios. Creo que el hermano Guillermo va a estar encargado del servicio del martes, así es que si alguien quiere la información, al final nos la pide y se la podemos dar. Son los funerales del papá de nuestro hermano Suchi, nuestro hermano Israel, ¿verdad?, de Odessa. Así es que Daniel capítulo 9, déjenme leer este pasaje y luego le hago una breve introducción de lo que compartimos en la mañana. Pero lo que les decía es que hay hermanos que les da miedo todo esto. La verdad es que humanamente hablando, hermanos, a nadie le gusta entrar en incomodidades. De hecho, apenas nos llega una prueba que incomode, ya sea el asunto económico, ya sea el asunto familiar, incluyendo el asunto espiritual, hermanos, nos sentimos fuera del lugar, ¿no? Y eso nos hace en alguna manera reaccionar, como decía la hermana Patti en la mañana que daba el nacimiento de gracia, ¿verdad? Que Dios tiene que en alguna manera a veces permitir estas cosas porque nos hemos acomodado tanto al buen estilo de vida que tenemos, a la economía que tenemos, inclusive a que no haya problemas en la familia o en el matrimonio. Nos acomodamos tanto que cuando de repente llega una situación así, es lo que nos hace no ir a la rodilla y decirle: Señor, ayúdame. Y no debería de ser así, pero lamentablemente somos seres, ¿verdad?, así muy comodinos, ¿verdad? Y Dios tiene que hacer lo que hace el águila con sus polluelos cuando no quieren volar del nido, les quita el cuero, ¿verdad?, para que las espinas los incomode y de esa manera puedan estos animalitos a volar. De hecho, si han ustedes visto alguna información de ello, las mismas madres águilas toman al bebé, ¿verdad?, y ellos mismos se lo llevan a unas alturas, ¿verdad?, y allá arriba lo sueltan. Así es que el aguilucho tiene que aprender a volar. O también, ¿verdad?, cuando la madre, según la información que tenemos, cuando la madre ve que el aguilucho es flojo, es perezoso, ¿verdad?, y ve que no va a volar, dice la información que la madre águila pega un chillido tremendo antes de que la criatura se estrelle, ¿verdad?, allá abajo. A lo mejor es muy fuerte, ¿verdad?, la manera en que este tipo de seres o de criaturas se manejan, es la naturaleza de ellas, definitivamente. Sin embargo, en comparación a nosotros, hermanos, como se nos comentaba la otra vez, estamos en la prueba final, donde aquí o nos preparamos, porque cosas no muy buenas vienen a la tierra. A ver qué tanta información le doy ahorita, porque quiero entrar a la segunda parte y el tema lo titulamos, ¿verdad?, viene hambre a la tierra, hermanos. Viene tremenda hambruna a la tierra, y les voy a dar unos textos si los quieren apuntar solamente. Pero Daniel capítulo 9, para no tomar mucho ese tiempo, me voy hasta el versículo 24, nada más el 24, y ahorita les recuento algo breve en el nombre del Señor. Verso 24, ¿lo tienen? Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, o sea, Israel el pueblo y Jerusalén la santa ciudad, para
¿Para qué, hermanos? Mire, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía, 6 y 7, y ungir al santo de los santos. Amén, amén. Ocupe su lugar en el nombre de Jesús. Ya hemos explicado este tema de las 70 semanas en algunas líneas, como por ejemplo lo que ahorita se comentaba, ¿verdad? Cuando el último gentil entre, entonces todo Israel será salvo. Esto tiene que ver con la profecía de las 70 semanas, donde cuando Cristo murió en la cruz, hermanos, en el tiempo de las 70 semanas que estaban determinadas sobre Israel y sobre Jerusalén, ¿verdad? Se interrumpió ese periodo, ese lapso de tiempo, se interrumpió, gracias a Dios, para darnos cabida a nosotros, los gentiles. ¿Por qué? Porque la orden estaba dada: no vayas por caminos de gentiles ni entren en ciudades samaritanos, sino vayan solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro, en la presciencia de Dios, ya Él tenía un plan, tenía fraguado un plan de salvación para nosotros. Y esa fue la razón, hermanos, por las que la semana número 70 se detiene, y a la mitad de la semana se le iba a quitar la vida al Mesías, y no por sí. Y cuando eso sucede, hermanos, se detiene el proceso del continuo sacrificio y todo eso. Precisamente cosas extraordinarias sucedieron cuando Jesús expiró en la cruz, porque el velo del templo se rompió de arriba abajo, las piedras se hundieron, y muchos cuerpos de santos, ¿verdad?, que estaban muertos se levantaron. Y ahí nosotros aplicamos Efesios capítulo 4, verso 8 en adelante, donde dice: ¿y qué fue que subió? Sino que antes descendió en las partes más bajas de la tierra, el que mismo subió, ¿verdad? Dice que llevó cautiva la cautividad. Es donde nosotros, ¿verdad?, aplicamos que el Señor va, ¿verdad?, y toma a los que estaban cautivos allá en lo que se conocía como el seno de Abraham, y se los lleva con Él. Ese es otro tema, pero es importante notar que todos esos acontecimientos suceden en la semana 69 y media, o en la última semana, a la mitad de la semana 70. El Señor tuvo que hacer ese proceso, hermanos, para, como dice Pablo a los romanos en el capítulo 11, quebrar ramas naturales, y a nosotros los gentiles podernos dar parte entre los santificados, o sea, injertarnos en el olivo natural. Así es que si alguien tiene que dar gracias a Dios por la salvación que tenemos, somos nosotros como gentiles. ¿Por qué? Porque Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, creo que es el verso 11 por allá, Pablo nos habla a los gentiles y dice que no teníamos parte ni suerte entre los santificados. Todo fue por gracia. Por eso San Juan capítulo 1, creo que es el verso 18, dice que la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Creo que es el verso 16. Y a nosotros nos alcanzó la gracia, hermano. Hoy nosotros podemos decir amén a ese pasaje de Efesios capítulo 2, verso 8, cuando dice: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pero es un regalo de Dios. Ahora, si las 70 semanas se hubieran concluido, como este pasaje lo está diciendo, ¿qué hubiera sucedido? Hubiera sucedido, hermanos, que el Señor, al venir, aunque fuera en su primera venida, Él hubiera venido, hermanos, para acabar la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión, y la profecía, y lo más importante, cuando termina diciendo: y ungir ¿a quién, hermano? Al santo de los santos. Al santo. Muy bien. Ahora, en algún momento Jesús fue ungido, ¿verdad? Con óleo fue ungido, dice el salmista: me ungiste con óleo. Pero la parte que Jesús no concluye, hermanos, es la parte de establecer su reinado. Lo estableció en el sentido del trabajo que se ha venido haciendo por casi 2000 años, pero Él se fue. Eso significa que Él va a regresar. De hecho, hay parábolas muy interesantes. Se habla de aquel rey, aquel hombre que se va lejos y después vuelve, ¿verdad? Y pide cuentas de sus bienes. Bueno, ese es otro punto. Pero si la semana número 70, hermanos, se hubiera cumplido como lo estamos viendo en este pasaje,
dos cosas hubieran sucedido. Todo lo que se llamaba gentil, estábamos acabados, una, y dos, hubiera establecido el reino milenial. No estaríamos nosotros aquí, porque estamos hablando de 2000 años atrás. Sin embargo, no sucedió así. Gracias a Dios se detiene ese tiempo para darnos parte a nosotros entre los santificados. Se abre el lapso de la gracia, y ahorita que hablaban de eso precisamente, cuando el último gentil entre, hermanos, entonces se cierra el periodo de gracia para los gentiles, porque entonces todo Israel será salvo. Ahora, voy a brincar a la otra parte. ¿Por qué les comenté esto a los hermanos? Porque como la semana número 70, hermanos, no se terminó. Alguien está hablando de 7 años, nosotros ubicamos 3 años y medio. Claro, no nos vamos a pelear por eso, porque finalmente lo que se va a cumplir, se va a cumplir. Pero nosotros vemos que en la semana número 70, como dice así, y en otra semana, a la mitad de la semana, se le quitará la vida al Mesías, y no por sí. Por eso nosotros hablamos de 3 años y medio, que es la mitad de esa semana. Pero bueno, el punto es este, hermanos, que cuando usted se va a Mateo 24, en el versículo 3, porque hay muchas cosas que dije en la mañana, no las voy a repetir, me llevaría mucho tiempo. Cuando el Señor, hermanos, se va al monte de los olivos, dice que aparte le preguntaron los discípulos: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Yo les decía a los hermanos que los evangelios, hermanos, son el mismo evangelio, con la diferencia de que hay evangelios que dicen, por ejemplo, Mateo dice unas cosas que Marcos, Lucas y Juan no lo dicen, y viceversa. Juan dice algunas cosas que ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas lo dicen. Entonces yo les decía a los hermanos que en Mateo 24:3, por cierto, el verso 1 y 2 habla de una profecía que se cumplió en el año 70, ustedes lo saben. Jerusalén fue arrasada hasta los cimientos. Y luego ya en el verso 3, ya es cuando le preguntan: dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Yo les decía a los hermanos que cuando usted sabe el capítulo 14 del Evangelio de Juan, Jesús le dice a los discípulos, no es otro evangelio, es el mismo, pero como les digo, hay partes que en algún lugar dicen una cosa que no dicen la otra. Le dice Jesús a sus discípulos: en la casa de mi Padre mucha moradas hay, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también. Y si no fuere y les aparejara un lugar, dijo el Señor, vendré otra vez. Eso no lo encuentra en Mateo 24, porque la pregunta es: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Pero lo encontramos en Juan, que sabemos que es el mismo evangelio. Yo no sé si ustedes sabían esto, hermanos. No son diferentes evangelios, es el mismo evangelio, con la diferencia de que los que escucharon hablar y están escribiendo es lo que captaron de lo que se les estaba diciendo. Bueno, ese es otro tema. Así más adelante hablamos de eso, porque de hecho antes de que se hiciera el canon de las escrituras, yo no sé si ustedes sabían, habían más evangelios. Y esto es muy interesante porque alguien me preguntaba sobre el libro de Enoch, que si yo lo aceptaría como dentro del canon o no. Entonces, bueno, le digo, yo no soy quien para tomar la autoridad de decir sí, que entre los 66 y sean 67 libros, no. Pero si usted, hermanos, oye o lee el libro de Enoch, se va a dar cuenta que Judas, por ejemplo, habla de Enoch, Génesis habla de Enoch, y Judas, hermanos, que fue el séptimo de Adán, dice cosas que usted las encuentra en Apocalipsis, que las encuentra en Daniel, que las encuentra en Ezequiel, donde se habla de las cosas que van a venir en el último tiempo. Bueno, no voy a entrar en ese detalle, pero al punto que voy es que los judíos, hermanos, hasta el día de hoy tienen dos tipos de leyes. La ley que se conoce, la ley oral, y la ley que se conoce como la ley escrita. Y por eso hay cosas que en unos lugares se dicen que en algún momento usted, por ejemplo, en la ley escrita no las encuentra. Y uno de los ejemplos que les he dado es el ejemplo claro del pasaje que el hermano Armando casi siempre usa varios, pero uno de los que usa cuando va a recoger la ofrenda, de lo que dijo el apóstol, ¿verdad? Allá cuando está despidiéndose de los hermanos, y recordar siempre las palabras que dijo el Señor Jesús, que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y usted busca en los evangelios, ¿dónde está ese texto? No lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque cosas quedaron escritas, cosas no quedaron escritas.
leyes o mandamientos o expresiones simplemente se transmitieron, ¿verdad?, oralmente, y eso es todo. Sí, bueno, me voy a detener aquí. Mateo 24, dinos ¿qué señal habrá de tu venida y el fin del mundo? Versículo 3. Y entonces Jesús, hermanos, les va a empezar a dar la respuesta de todo lo que va a venir. En el verso 34 Jesús dijo: de cierto les digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. Para resumir un poco esto, hermanos, yo les decía a los hermanos, y si se va a Mateo 24, en el nombre de Jesús, para ya entrar en la otra parte, todo me interesa, hermanos, pero a nivel iglesia me interesa más la otra parte. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Si Jesús dijo que el cielo y la tierra iban a pasar, ¿pero qué es lo que no iba a pasar? O sea, dos cosas. Número uno, un poeta pudo haber dicho una frase muy importante. Nostradamus, por ejemplo, pudo haber dado muchas profecías y haberle fallado en algunas. Yo no sé de cuántos porcentajes de lo que Nostradamus dijo de que se iba a cumplir. Por cierto, usted, si conoce algo un poquito de Nostradamus, pues sabemos que era judío. Pero el punto es fulano tal pudo haber hecho tal cosa, pudo haber fallado en tanto por ciento, lo dijo, no se cumplió. No importa, hermanos, pero hay algo que se va a cumplir al pie de la letra, y es lo que Jesús dijo. Y a su nombre. O sea, lo que está escrito, hermanos, aunque Jesús dijo de él, de mí, dijo él, cumplimiento tiene. Si Jesús, por ejemplo, en Mateo 24, dijo que va a suceder esto, va a suceder esto. Sí, la verdad es que no es el interés asustarnos, pero vienen cosas terribles a la tierra. Terribles, hermanos. Y una de las cosas que vamos a ver ahorita, no es para recordar lo que dije en la mañana, viene hambre a la tierra, hermanos. Viene hambre a la tierra. Si quiere apuntarlo, puede usted escudriñar Génesis 26, puede escudriñar Génesis 41, muy interesantes, donde yo le decía a los hermanos que en Génesis 41, hermanos, usted encuentra el acontecimiento de un rey que tuvo un sueño, un faraón que tuvo un sueño de 7 vacas gordas y de 7 vacas enjutas o flacas. Dice el pasaje bíblico que aquel faraón vio cómo las 7 vacas flacas, por cierto, también soñó 7 espigas enjutas y 7 espigas, ¿verdad?, muy abundantes. Las 7 vacas flacas, hermanos, se comieron a las 7 vacas gordas. Cuando José llega a darle la interpretación, aquí no saben de qué estaba hablando José, hermanos. Estaba hablando de 7 años de abundancia y de 7 años de escasez. Yo no sé si usted ha estudiado un poco la historia de Estados Unidos, hermanos, pero desde los años 70 al 2010, al 2009, el 2008, ¿cuándo pasó la caída ¿cómo se llama?, del subprime, esa caída de Lehman Brothers? Creo que fue en el 2008 cuando cayó la economía. De hecho, alguien está diciendo que fue en el 2011, en el 2001, cuando lo de las Torres Gemelas, cuando empezó la decadencia en todos los sentidos de Estados Unidos. Pero Estados Unidos, hermanos, tuvo abundancia, mucha abundancia. Vea los 80 y los 90, hermanos, y cuando usted estudia el por qué, hubo una razón. En el año 70, hermanos, en el 73, Richard Nixon acabó con el patrón oro, porque ningún país puede hacer dinero basado en la cantidad de oro que tienen las bodegas. Cuando entra en lo que le llaman el petrodólar, quitan el oro y empiezan las máquinas simplemente a hacer dinero. Por eso hay gente que no entiende cómo vale tanto una onza de oro ahorita. ¿Cuánto vale una onza de oro ahorita, hermanos? Ustedes que se meten a los mercados. Anda entre 1,900, no sé si ya subió a los $2,000 una onza de oro. Y la gente piensa, ¿cómo está caro el oro, hermano? No está caro el oro sigue valiendo igual. Lo que ha caído es el precio, es el valor, en este caso del dólar. Estados Unidos, hermanos, y fíjense lo que lo voy a decir también, tuvo años de abundancia. No voy a meterme en los 7 años porque esa profecía fue para los tiempos de José. Pero después de la abundancia que Estados Unidos, hermanos, ha venido decayendo y
inclusive déjenme decirles que en el plano espiritual está sucediendo lo mismo. Hermanos, Estados Unidos fue reconocido en los 70s, 80s y 90s como el país que más misioneros mandó a todo el mundo. ¿A llevar qué, hermanos? A llevar la palabra. De hecho, Estados Unidos está reconocido como un país, no sé en qué porcentaje, pero cristiano. Bueno, no me voy a meter en ese asunto ahorita. Hermanos, viene hambre a la tierra. En el capítulo 26 de Génesis dice la Biblia, y hubo hambre en la tierra. Y Isaac sube se me escapa el nombre de este rey ahorita, y cuando va a subir Dios le dice, no subas ahí, no subas para allá, vete a tal tierra, ahí viene el nombre de la tierra, y Dios le promete que Él lo va a sustentar. Ya había pasado el hambre en los tiempos de Abraham. ¿Se acuerdan que también hubo hambre cuando Abraham subió a Egipto? Que por cierto, cuando están allá le dice a Abraham a Sara, estás bien guapetona y me van a cortar el pescuezo, así es que diles que es mi hermana. Y no estaba echando realmente mentiras, en cierta forma, no es el tema ahorita. El hambre, hermanos, puede ser producido por dos razones. Una, por la escasez que empieza a haber en un lugar a falta de lluvia, que por si no lo sabían es lo que trae la bendición a la tierra. Y dos, puede ser, hermanos, un juicio que Dios está mandando a determinado lugar y área. Yo les decía a los hermanos en la mañana, ¿se han oído hablar del hambre que llegó a Samaria, hermanos? ¿Se acuerdan cuando el enemigo rodeó Samaria y nadie entraba ni salía? Fíjense hasta dónde llegó el hambre. Una cabeza de burro costaba 80 ciclos de plata. Y llegó el grado, cuando esta noticia llegó a los oídos del rey, que le dijeron que había dos mujeres que tenían 2 niños que se habían concertado en comérselos, y se comieron al de la primera, y cuando se iban a comer al niño de la segunda, hermanos, esta mujer, ¿verdad?, lo escondió para que eso no se llevara a cabo, y este negocio llega a los oídos del rey, se rasgan los vestidos y dice, ¿cómo puede ser que esto sea posible? Y no era, hermanos, ni por falta de lluvia, y no era ni por juicio de Dios, simplemente era porque el enemigo, y esto, hermanos, va a suceder en estos últimos tiempos. Que no se me olvide lo que le acabo de decir, hermanos, porque ahorita voy a meterme en otro tipo de hambre que lamentablemente ya empezó, con todo lo que estamos viendo, ya empezó este tipo de hambre. Pero viene hambre a la tierra. Mateo 24, vea rapidito el versículo 3 en adelante. Y sentándose en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Dice el 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias, hambres y terremotos. Por cierto, acaba de salir una enfermedad nueva en la India, tal no la identifican, 450 personas hospitalizadas en una noche. Todo esto así va a ser, hermanos. Va a haber pestilencias y luego va a haber hambres. Ahora, ¿se acuerdan que vimos de las 70 semanas? Que cuando las 70 semanas se cumplan, Dios va a venir a establecer la justicia de los siglos, ¿verdad? Acabar con la prevaricación y lo más importante, ungir al santo de los santos. Cuando eso sucede, hermanos, el hermano Armando ahorita hacía mención de algo muy interesante. Cuando eso suceda, ¿saben quién va a tomar el control total de todo lo que suceda dentro de este planeta? Jesús. Y en aquel día, hermanos, el Señor va a ser rey sobre toda la tierra y va a ser uno su nombre. Cuando Él venga y establezca el reinado milenial, lo que Daniel habla como el quinto reino, el quinto reinado, hermanos, dice Apocalipsis 11:14, dice que los reinos del mundo, y si la séptima trompeta fue tocada y fueron hechas voces y truenos, ¿verdad? Y una voz que dijo, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Dios y reinará para siempre. Hasta entonces es que todo esto se va a controlar, hermanos. No va a haber más hambre, todo lo contrario, hermanos. Va a haber abundancia, no va a haber dolor, no va a haber
dice que Él enjugará toda lágrima. Es hasta entonces, hasta que todo esto se va a acabar. Pero mientras que eso no suceda, hermanos, en el plano profético, van a suceder cosas tremendas antes de que el Señor venga en la tierra. Esto yo lo pongo en el plano como la apostasía, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se va. Yo lo pongo en el mismo nivel. Jesús no va a venir, hermano. De hecho, lea el capítulo 3 del libro de los Hechos, verso 19 en adelante, donde la Biblia dice el 20, que es menester que los cielos tengan hasta la restauración de todas las cosas que habló por sus santos profetas. Todo esto está deteriorado, hermanos. El hermano dijo ahorita, y es una gran verdad, la Biblia lo dice, el Dios de este siglo, hermanos. Y la palabra siglo ahí se puede traducir como mundo, y la palabra mundo se puede traducir de tres maneras. Pero la única manera en la que yo veo que realmente Satanás es el Dios de este siglo es en el sistema. ¿Y a su nombre? Él tiene control. Ahora, esto va a haber hambre en la tierra. Yo le decía a los hermanos, ya para no terminar mucho en esta área, ahorita están saliendo muchas las noticias, hay mucha información, donde en el país que todavía es considerado como la primera potencia mundial, ya hay hambre. Busque, hay mucha información. Los bancos de comida, creo que hay más de 52 bancos de comidas en toda la nación, están trabajando a su capacidad. Hay líneas, hermanos, hay gentes que están haciendo líneas para recibir una caja de comida, y hay líneas por kilómetros. Y a su nombre. Gloria. Hay hambre, hermanos. En Estados Unidos ya empieza a haber hambre. La cadena de alimentación está quebrada, hermanos. Se están cerrando compañías. De hecho, ahorita, mire, creo que son es el 14% de desempleo en Estados Unidos. Eso es mucho, hermanos. ¿Cuántos de ustedes ahorita, hermanos, todavía tienen comida en la casa? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Usted no tiene que ir a pedir ahorita, hermanos, al Food Bank o a otros lugares. Hay otras instituciones que le ayuden porque se está muriendo de hambre. Usted dice, ¿hambre en Estados Unidos? Sí, hermanos, ya empezó. Y esto se va a agravar más. De hecho, a ver, mijo, si puedes poner la imagen de la revista Economist que acaba de salir, nomás para que la vean. No se la voy a explicar porque el tiempo ya se me está yendo muy rápido. Están prediciendo, hermanos, muchas cosas en este año 2021. Esa es la portada de la revista The Economist. Vienen cosas, y todavía el virus va a seguir el año que viene. ¿No? Aunque la economía sube en la última parte, hermanos, ¿cuántos de ustedes han oído hablar del reseteo que quieren hacer a nivel mundial? Bueno, hay mucha información. Busque sobre el reseteo. Van a cambiar. De hecho, el dinero físico se va a acabar. Va a haber mucha criptomoneda, y de hecho creo que ya el año que viene van a establecer lo que se llama la libra a través de Facebook, donde se va a tener que pagar a través de esas plataformas. Ahora déjenme le digo algo interesante. La vacuna ya empezó, y en Estados Unidos ya empezó la vacunación. Están vacunando, ¿verdad?, personas de mayor edad y a los que están trabajando dentro de lo que es el área de la salud. Y están diciendo que la vacuna no es obligatoria. A mí me han preguntado, hermano, ¿usted se la va a poner? ¿No la vamos a poner? Le digo, es asunto de cada quien. Yo no me la voy a poner, pero es asunto de cada quien. Y dijimos el otro día que íbamos a hablar un poco de eso. Le están diciendo que no es obligatoria, nada más que si sus niños no la tienen, no van a poder ir a la escuela. Nada más que si usted quiere salir del país. De hecho, ¿oyeron el otro día a Biden? Sí, Biden dijo, hermanos, que para el 1 de enero todos los que quieran venir de México a Estados Unidos tienen que presentar un comprobante de que son negativos. ¿A dónde vas? Pues a Odessa. Ok, ¿traes el certificado? ¿Cuál? Que no tienes el COVID. No puedes pasar. Si usted quiere entrar a Costco, necesita una tarjeta. Si quiere entrar a Cena, necesita también. Bueno, todo eso se va a ir implementando, hermanos. Y nos van a ir cerrando el círculo. Nos van a ir cerrando el círculo. Y a su nombre. Les hago una pregunta directa, hermanos. Yo sé que me van a decir que no, pero
ustedes que se conocen, ustedes que saben hasta dónde han podido llegar en su relación con Dios, ¿ustedes se pondrían la marca? ¿Sí? ¿No? Hermanos, Fernando, ¿no? Hermano, tú no. No, ahorita lo estamos diciendo. ¿Qué va a pasar en el futuro? Por eso yo les decía el otro día, hermanos, que se va a echar de ver entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Qué tal si sus compañías empiezan a sufrir el área económica? ¿Qué tal, hermanos, si por ejemplo, y lo digo con respeto, hay gente que ahorita está en pensión, hay hermanos que ahorita están recibiendo cheque del gobierno ya retirados? ¿Qué tal si el gobierno les dice, ¿sabes qué? ¿Quieres recibir tu cheque? No, pues que sí, bueno, X. Viene hambre a la tierra. Viene hambre a la tierra. Ahora, ¿qué es la parte que más me interesa? Vaya conmigo, por favor, a Amós. En el nombre de Jesús, que usted conoce ese pasaje. Voy al capítulo 8 de Amós. Unos dicen Amos, no le hacen. Es Amós, capítulo 8, en el nombre del Señor. Quiero, por favor, a ver si podemos relacionar este pasaje, porque en el capítulo 24 de Mateo usted vio que iban a suceder cosas y lo dice, pero aún no es el fin. Y luego sigue hablando de cosas que van a suceder. Ahora, vean lo que dice, por favor, en el verso 8, no le hace. 8:8 de Amós, lo tiene. Dice, ¿no se ha de estremecer la tierra sobre esto? ¿Y todo habitador de ella no llorará? Y subirá toda como un río y será arrojada y hundiráse como el río de Egipto. Y acontecerá en aquel día, dice el Señor, que haré se ponga el sol al mediodía, está hablando de eclipses que se van a ver, y la tierra cubriré de tinieblas en el día claro. Puede estar hablando tanto de eclipses literales como también del incremento del pecado, de la maldad. Dice el 10, y tornaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en endecha, y haré poner sacos sobre todos lomos y peladura sobre toda cabeza, y tornaréla como un llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. Antes de que lea el 11, déjeme le pregunto algo, aunque usted sea cristiano. ¿Cuándo es cuando el cristiano tiene estas actitudes de lloro, de tristeza? Porque en el plano espiritual Dios ha cambiado nuestro lamento en baile. De hecho, el cristiano debe tener una posición y una postura de alegría continua. Pero vamos a ser honestos, ¿cuándo es cuando el cristiano toma una actitud de preocupación, de tristeza y hasta de lloro? ¿Sabe cuándo, hermanos? Cuando vienen las aflicciones a nuestras vidas. Usted no ha pasado hambre y no sabe lo que es tener hambre. Ahorita mismo, hermanos, hay gente que se está muriendo de hambre. Usted y yo vamos a los restaurantes, y digo porque yo lo he hecho, o en la casa, hermanos. No tengo esa costumbre, pero me ha pasado. Hay ocasiones en que nos sobra comida y lo tiramos a la basura. Sí. Claro, tampoco voy a decir de que se echa a perder o de que me haga mal, mejor que me haga mal. No me malinterpreten, ¿no? Pero yo creo que aquí entra la disciplina. Ese es otro punto. Así es. Ahora, en este punto, hermanos, a este punto, porque ahora voy a hablar del hambre espiritual. Porque el texto que sigue es algo que el Señor va a enviar. Note, dice el verso 11. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra del Señor.
e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra del Señor. ¿Y qué dice, hermano? Y no la hallarán. Miren, no sé si ustedes puedan ubicar esto, pero por lo menos es la visión que yo alcanzo a ver. ¿Sabían que el hambre ya empezó en el plano espiritual? Y usted dice, ¿por qué? Bueno, ya no entramos a la plenitud. Pero miren, hermanos, con esta pandemia, con estas restricciones que nos han puesto, muchos cristianos, hermanos, ya no han vuelto a las iglesias. Ahora, ¿cuántos de ustedes han oído comentarios? Yo lo he escuchado y no estoy aquí para juzgar, pero vamos a ser honestos. Por ejemplo, alguien puede decir, ¿sabe qué, hermano? No voy a ir los martes ni los jueves a la iglesia ya, nada más voy a ir los domingos. Los martes y los jueves yo me voy a proponer en mi casa hacer, leer la Biblia, ponerme a orar, y son muy buenos deseos. La verdad, hermanos, es que a veces ni para eso nos damos. Ayúdanos, Señor. Y a su nombre. Gloria. Yo de hecho, hermanos, y se lo digo con temor de Dios, ha habido ocasiones en que tengo algunas líneas que estudiar, algunos textos. Ahorita que termine de almorzar o de comer, voy a sentar y voy a buscar esos textos. Tengo rato que no los manejo. Hermanos, se ocupa uno en cualquier cosa y realmente no tiene uno esa disciplina para decir, ¿sabes qué? En mi casa, de 7 a 8, se para todo asunto. Vamos a estudiar la Biblia, vamos a orar. No es cierto. Si usted lo está haciendo, lo felicito, no lo estoy denigrando, ni mucho menos. Pero en el mayor porcentaje, hermanos, hay mucha indisciplina, mucha negligencia. Mire, déjenme le digo algo. Proverbios, ya que me acordé de ese pasaje, Proverbios capítulo 13. Antes de hablarle de esta hambre, porque ya ahorita ya hay hambre, hermanos. Mire, déjenme les digo algo. He estado hablando con hermanos de California, hermanos de otros lugares, y me han dicho, hermano, qué bendición que ustedes tienen la oportunidad de reunirse todavía en el templo. Nosotros acá no podemos, y miren que esto, que el otro. Hermanos, ¿saben ustedes que hay hermanos que ahorita anhelan que el templo se abra y puedan estar en un culto? Sí hay. Y les pudiera mencionar por lo menos 3 personas que han hablado conmigo. Como quisiéramos, hermanos, estar en el templo. Eso es un tipo de hambre por restricción. Pero hay otro tipo de hambre, y es la siguiente. Capítulo 13 de Proverbios, ¿lo tienen? Versículo 23. ¿Qué dice, hermano? En el barbecho de los pobres, ¿qué hay? Mucho pan. ¿Pero qué pasa? Pero se pierde por falta de juicio o prudencia o disciplina. Yo no sé si se acuerdan, aquí yo les compartí, hermanos, el tema de la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué la palabra de Dios es viva? Porque la palabra produce vida. Cada vez que usted lee la Biblia, hermanos, cada vez que usted está en el templo y escucha palabra de Dios, o cada vez que usted en su casa, ¿verdad?, toma un tiempo para leer la palabra de Dios, usted está alimentando a su hombre interior. Usted se está alimentando espiritualmente. Y a su nombre. Pero ¿qué pasa? En el barbecho de los pobres hay abundancia de pan. Esto déjeselo, hermanos, a los hermanos que ahorita en China no tienen la libertad de reunirse como usted y el otro. Es más, no tienen Biblias. Probablemente algunos sí las tengan, probablemente algunos no. Y quisieran tener, hermanos, una Biblia en sus manos para poder leer, para poder alimentar su hombre interior, porque no con solo el pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos de ustedes han tenido hambre, hermanos? Hambre literal. Yo en una ocasión la tuve. Yo les he dado el testimonio cuando se nos perdió la comida, que veníamos de ilegales, y desde las 9 de la noche caminando hasta las 3 de la tarde, que por cierto nos tuvimos que entregar porque yo ya no daba, no estaba acostumbrado yo a eso.
yo tuve hambre y dije, esto no me vuelve a suceder a mí. Y hay algo que mi papá nos inculcó, probablemente mis hermanos se acuerden. Mi papá, si algo tenía, hermanos, es que nunca faltara comida en la casa. Nosotros, había ocasiones en que almorzábamos, comíamos y cenábamos carne. Estábamos bendecidos en esa área. Pero de ahí que alguien tenga las cosas necesarias, que las tenga a la mano, pero por negligencia o por falta de juicio se esté muriendo de hambre, es otra cosa, hermanos. Y a su nombre. Miren, en el plano espiritual, estoy hablando en el plano espiritual, ahorita hay hermanos que están padeciendo hambre en cierto sentido porque quisieran estar en un culto como usted y yo estamos. No pueden los hermanos. A lo mejor están leyendo su Biblia en la casa, gloria a Dios, no hay ningún problema, pero va a llegar el momento, hermanos, en que ni eso se va a poder hacer. Cuando la palabra dice que el Señor enviaría hambre y sed a la tierra, dígame dónde pudiéramos ubicar, y yo le voy a ayudar, dónde pudiéramos ubicar, ¿verdad?, el inicio de una verdadera hambre, y estoy hablando en términos espirituales. Y solo pienso en una cosa, hermanos: persecución. Es lo único que yo puedo ver donde va a haber un hambre. En el plano espiritual estoy hablando, ya no físico, en el plano espiritual, donde, hermanos, se van a acabar las libertades que hoy tenemos. Y a su nombre. Bueno, perdonen que utilice esta expresión, yo sé que a algunos no les gusta, pero si esta presidencia cambia, hermanos, a manos del otro bando, olvídense de libertades. Va a volver otra vez, ¿verdad?, los grupos, ¿verdad?, LGBTQ y todo eso, el ambientalismo, va a venir otra vez el feminismo, Black Lives Matter, que por cierto no puedo esas palabras en las redes, pero bueno, ya las estoy diciendo, antifas y todo eso, hermanos, y se van a acabar las libertades. De hecho, antes de que entrara el presidente que hoy tenemos, hermanos, ya había algunos hermanos pastores presos en Houston. Ya su nombre. Alguien dirá, pues que lo metan a la cárcel. Bueno, pues probable que sí va a suceder. Pero piense en la persecución. Piense, hermanos, porque el texto que usted lee dice que irán errantes. No lo van a encontrar. Ahora, escuchen bien lo que le voy a decir, hermanos. ¿Se acuerdan de las 5 vírgenes prudentes? ¿Qué fue lo que a ellas les valió? No solamente que tenían aceite para preparar sus lámparas, sino que tenían aceite extra. Eso es lo que a ellas les valió. Qué interesante que usted, aunque vengan los cultos, qué interesante que aunque usted se viene a alimentar espiritualmente, usted aquí hablando, usted ahí en su casa agarra el extra. En su trabajo, si ustedes, hermanos, agarran un tiempecito en su trabajo para leer, vaya, un capítulo, los felicito. Todo eso, hermanos, es extra. Porque vienen tiempos difíciles, hermanos. El hermano hablaba de esa persecución, hermanos, donde dice que el hermano entregará al hermano, dice Lucas 21. Y seremos aborrecidos todas las gentes por causa de su nombre. Ahí es donde yo veo, hermanos, el hambre espiritual que va a venir, hermanos, sobre la tierra. Y en este caso estamos hablando exclusivamente de la iglesia. Aleluya. Y a su nombre. ¿Cómo está su alacena espiritual ahorita, hermanos? Mire, nosotros compramos a veces ciertas cosas en las Sears. Y pues nos tienen monitoreados. Eso que ni todo. Y como a las 2 semanas me llegó un mensaje de la SEMS en mi correo electrónico, en mi email, y luego ya sale, abro el mensaje y lo sale running low, y lo salen todas las cosas que compramos, ¿verdad?, como el jugo de naranja, los blanquillos que a mi esposa le gusta comer, esto y esto y esto y esto. Y digo, híjole, ¿cómo están al pendiente de nosotros? Y a su nombre. ¿Qué tal si el Señor, hermanos, en este día les está preguntando, running low, en la palabra de Dios? ¿Cómo está su alacena ahorita? ¿La tiene bien surtidita? Y de gloria a Dios si es así, porque esa es la actitud de un hombre o de una mujer sabia, prudente, que honestamente, hermanos, viene a los cultos
con el anhelo, hermanos, de recibir palabra de Dios, con el anhelo de alimentar su hombre interior, con el anhelo, hermanos, de poder guardar más de aquello que necesita, hermanos, porque el capítulo 25 de Mateo dice, hermanos, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Cuando la voz se oyó, he aquí el esposo viene, salgan a recibirlo. Entonces las 10 se levantaron, pero solamente 5 tenían aceite extra para sus lámparas. ¡Ey! Denos de vuestro aceite. No, vayan antes a los que venden para que no nos falte ni a nosotros ni a vosotros. Y en lo que ellas iban, hermanos, y regresaron, la puerta se cerró, las que estaban listas entraron. Todo esto se va a cumplir, hermanos. ¿Quién está dentro del grupo de las imprudentes? Puedo ser yo, aunque sea pastor. Eso no significa que porque yo soy pastor ya me siento preparado, ya me sé los textos de memoria, ya no necesito leer la Biblia. ¿Cómo no? Necesito leer la Biblia constantemente. Y a su nombre. Hermanos, viene hambre a la tierra. Ahora, si es hambre literal, no se preocupe, no puede terminarlo. Pero le dije en la mañana a los hermanos, la Biblia dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me haré hacer, junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, guiarme por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y lo dice, aderezas mesa, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios va a prepararnos mesa, hermanos. Capítulo 5, 19 en adelante de Job. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te redimirá y no tendrás temor de la tempestad cuando viniere. Pero vamos a decir que finalmente, hermanos, algún cristiano llega a morir de hambre. Vamos a decirlo. Dios tiene promesas fieles que no las va a quebrar. Pero vamos a decir, se murió un hermano de hambre, no tenía que comer, pero se murió sirviendo al Señor. ¿Cuál pérdida? No hay pérdida. Pero invierta el papel, hermano. Invierta el papel. El hermano fulano no le faltó nada, es más, tenía en abundancia, pero se murió de hambre espiritualmente hablando. Pérdida. Es su nombre. Vienen cosas difíciles, hermanos, a la tierra. Y lo más preocupante es lo espiritual. Es lo más preocupante. ¿Por qué? Porque usted puede tener todas las cosas físicas en el mundo, y lo dice la Biblia, ¿qué ganar el hombre si granjeara todo el mundo? Pero, y ahí está el pero, hermanos. Perdemos nuestra alma. Yo no soy quien para establecerle a usted orden de prioridades, porque usted las conoce. Usted sabe muy bien qué le conviene y qué no le conviene. De hecho, somos muy inteligentes para tomar decisiones de las cuales, si hago así, puedo perder aquí, mejor lo voy a hacer aquí, aunque gane poquito, porque lo otro. Lo felicito, hermano, por todas las decisiones que está haciendo. Pero ahora mi pregunta es, en el plano espiritual, ¿qué decisiones está tomando usted? ¿Por qué? Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. ¿Cuáles le conviene? También usted tome las decisiones. Póngase de pie, porque el tiempo se nos fue y no quiero abusar del tiempo de usted.